En las sombrías profundidades del bosque de Marigot, en Haití, se extendía un manto de oscuridad que parecía devorar cualquier rayo de luz que intentara penetrarlo. Era un lugar donde los árboles se alzaban como espectros, sus ramas retorcidas formaban un techo macabro que ocultaba la luna y las estrellas, sumiendo la tierra en una penumbra eterna. En medio de este paisaje de pesadilla, yacía una tumba olvidada. Una tumba marcada por el paso del tiempo, cubierta de musgo y envuelta en una atmósfera de misterio. Era allí donde reposaba el cuerpo de Henry Leclerc, un hombre cuya alma había sido consumida por la oscuridad mucho antes de su muerte. Sin embargo, una noche, cuando la luna brillaba débilmente entre las nubes, un susurro se alzó desde la tumba de Henry. Un susurro que parecía emerger de las profundidades del infierno, llamando a la vida al hombre que yacía bajo tierra. Los lugareños contaban que Henry había sido un practicante de las artes oscuras, un hombre que había vendido su alma al diablo a cambio de poder y riquezas. Y ahora, en medio de la noche, ese pacto maldito estaba cobrando vida. Henry emergió de su tumba, sus ojos brillaban con una luz sobrenatural, sus ropajes hechos jirones ondeaban al viento como sombras vivientes. Caminó entre los árboles, con pasos que resonaban como el eco de los condenados. Los aldeanos temblaban de miedo mientras observaban desde la distancia, sintiendo el peso de la presencia maligna que se había desatado en su hogar. Sabían que no había lugar seguro en el bosque de Marigot ahora que Henry había regresado de la tumba. Las noches se volvieron más largas y más oscuras, y el bosque retumbaba con los lamentos de los espíritus atormentados. Aquellos que se aventuraban demasiado cerca de la tumba de Henry, desaparecían misteriosamente, sus gritos ahogados por la vorágine de la noche nunca serían escuchados. Pero la oscuridad no podía reinar para siempre. Y fue así como un grupo de aldeanos, armados con antorchas y cruces bendecidas, se aventuraron en el corazón del bosque para enfrentar al mal que amenazaba a sus familias. Fue una confrontación con el mal, esta resonó en los rincones más oscuros del bosque, Henry fue derrotado. Su cuerpo fue devuelto a la tumba que había profanado, y las cadenas de la muerte lo mantendrían allí para siempre. Los locales cuentan que un grupo de incautos, buscadores de tesoros o quizás alquimistas ambiciosos, irrumpieron en el antiguo cementerio donde yacía Henry, en busca de reliquias olvidadas y secretos ocultos. Creyeron que podían desenterrar riquezas enterradas junto a los muertos, pero lo que encontraron fue mucho más oscuro y peligroso de lo que habían imaginado. Al abrir la tumba de Henry, los intrusos desataron una fuerza sobrenatural que había estado aguardando pacientemente su oportunidad de escapar. Las cadenas que habían mantenido aprisionado el espíritu de Henry se rompieron como si fueran hilos de araña ante su furia. Con un alarido que heló la sangre en las venas de quienes lo presenciaron, Henry emergió de la oscuridad de su tumba, liberándose de las ataduras que lo habían mantenido prisionero durante décadas. Sus ojos brillaron con un fuego sobrenatural y su figura estaba envuelta en una aura de malevolencia que helaba el corazón de quienes se encontraban cerca. Regresó de ultratumba, con un único propósito, vengarse de aquellos cuyas acciones lo habían encadenado en la oscuridad de su tumba. Con una sed insaciable de retribución, Henry se sumergió en las sombras del bosque de Marigot, alimentándose del odio que lo mantenía atado al mundo de los vivos. Los descendientes de aquellos que habían sido responsables de su destino compartían ahora la misma tierra que Henry una vez había pisado. Y como si fuera un presagio del terror que se avecinaba, comenzaron a ocurrir muertes misteriosas en las familias de la aldea. Al principio, fueron simples accidentes, enfermedades inexplicables, pero pronto se convirtieron en tragedias cada vez más macabras. Las sombras se alargaban sobre las casas de los aldeanos, mientras el nombre de Henry Leclerc era susurrado en voz baja, cargado de temor y superstición. Las familias afectadas buscaron refugio en la fe y en la esperanza de que el mal que los perseguía se disipara, pero la presencia de Henry solo se hizo más palpable con el paso del tiempo. A pesar de los intentos desesperados de escapar de la maldición que los acechaba, las familias continuaron cayendo víctimas de un destino que parecía inevitable. Algunos abandonaron sus hogares y se aventuraron lejos de Marigot, en busca de un refugio donde las sombras no pudieran alcanzarlos.
Pero incluso en la distancia, el espectro de Henry los perseguía, como una sombra eterna que se aferraba a sus talones. Y así, aunque las casas quedaron vacías y el bosque de Marigot quedó envuelto en un silencio inquietante, la presencia de Henry Leclerc persiste. Es así como su sed de venganza trasciende los límites del tiempo y el espacio, persiguiendo y torturando aún en la actualidad a los descendientes de sus cadeneros.